Vamos a meditar, hermanos, en una porción de la palabra de Dios. Aleluya. En este día, primer día de la semana, domingo, estamos ahora en el número 11 de julio, de agosto. Del 2013. Aleluya. Vamos a tener el lema. Como lema tenemos un lema, cápsula bíblica de Iglesia Esperanza. Y el tema que me ha estado taladrando en la mente toda la semana, el mensaje que yo tenía para este día, hermanos, lo tengo que posponer porque la iglesia es muy importante que lo escuche. Este tema es importante que lo escuche también, ¿verdad? Pero nada más es una reflexión y el tema es: tenemos un problema. Por si fuera poco, ¿no? Tantos problemas que tenemos, y luego el tema de este día es: tenemos un problema. Pero cuando está basado en la palabra del Señor, hermanos, las cosas son diferentes. Amén. Y me voy a basar como punto de partida en el libro del profeta Isaías, capítulo 53 y verso 3. Alabado sea el Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Toda persona busca tener experiencia en relación a lo que ha estudiado, lo que se ha preparado, en lo que estudió en una universidad o en un colegio técnico. El contador quiere tener más experiencia en contabilidad, el ingeniero quiere tener más experiencia en ingeniería, el abogado quiere tener más experiencia en el campo de las leyes, así como el carpintero quiere tener más experiencia en la carpintería, el pintor quiere tener más experiencia en la pintura, y todos, hermanos, buscamos tener más experiencia. Pero en este caso, en la profecía dada de parte de Dios a través del profeta Isaías, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir a este mundo, y de hecho vino, aunque los judíos todavía lo estén esperando. Allá se están meciendo frente al único muro que quedó del templo de Jerusalén, pidiéndole a Dios que envíe el Mesías, cuando ya hace como 2000 años el Señor lo envió. Y en relación a esta profecía, en relación a nuestro Señor Jesucristo, Él no buscó tener más experiencia en leyes o en ingeniería o en biología o en química, hermanos, sino que buscó la experiencia en el dolor, buscó la experiencia en el quebranto. Porque la escritura dice, la profecía dice, que él iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa es la experiencia que él vino a adquirir al venir a este mundo, hermanos amados. Hay otras versiones que voy a mencionarles. Por ejemplo, en la versión de la Biblia de las Américas dice que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en
aflicción. Se usa un sinónimo de quebranto, y en la Biblia de las Américas se habla de la aflicción. Él tuvo experiencia en la aflicción. En la Reina Valera contemporánea dice: será despreciado y desechado por la humanidad entera, será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Ahora se está dando otro sinónimo de quebranto. Antes era la aflicción, ahora se nos está hablando, hermanos, de alabado sea el Señor. Experimentado en el sufrimiento. Se está hablando de aflicción, ahora se está hablando de sufrimiento en la experiencia de nuestro Señor. Otra versión dice que fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Así que ahora estamos hablando de experiencia en el dolor más profundo. Bendito sea el Señor. Nosotros, dice, le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. En la Nueva Versión Internacional dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores. Aquí, hermanos, se da otro enfoque: hecho para el sufrimiento. Hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Bendito sea el Señor. Esto es lo que nos enseña la profecía en relación a Él. Y la Biblia nos habla en relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 2:13 dice que después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo apenas tenía meses de edad y ya había quien lo quería matar. En Mateo capítulo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el verso anterior apenas empezaba su vida biológica, su vida física, ya lo querían matar. El Señor crece, a los 30 años empieza su ministerio, y ahora, en cuanto empieza su ministerio, el diablo lo está atacando. El diablo lo empieza a atacar. Dice en Mateo 8, 33 al 34: y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Está la historia de los gadarenos y cómo el Señor les permitió a esas potestades meterse en un rebaño de cerdos, y de eso se trata esta escritura. Dice que contaron todas las cosas y lo que habían pasado con los endemoniados. Lo que pasó con los endemoniados es que quedaron en su cabal juicio, fueron liberados de la posesión demoníaca, quedaron en su cabal juicio y estaban en los pies de Jesús, y ahora hasta estaban vestidos, hermanos, razonando de manera normal. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le dieron, antes de verlo, habían recibido el testimonio de todo el bien que el Señor había hecho a estos dos endemoniados. Sin embargo, dice la Escritura que de manera diplomática le rogaron que se fuera de sus contornos, hermanos. Dos familias iban a ser unidas. El esposo se iba a unir en cada familia, el padre se iba a unir en cada familia, gracias al poder liberador de Jesucristo. Sin embargo, los habitantes de Gadara no apreciaron la liberación, y hermanos, esta forma diplomática de rogarle que se fuera de sus contornos, en otras palabras,
palabras, hermanos, corrieron al Señor Jesucristo. No lo querían ahí. Alabado sea el Señor. Dice en Mateo capítulo 9, versos 2 al 3. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Aquí tenemos el caso, hermanos, de algunos escribas que no creían en la autoridad de Jesús para perdonar pecados. En Mateo capítulo 9, versos 10 al 13 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, despreciados por mucha gente, y pecadores, más despreciados por mucha gente, hermanos, en lugar de despreciar lo que hacían los publicanos y amar a los publicanos, despreciaban a los publicanos. En lugar de despreciar, de no amar lo que hacían los pecadores, hermanos, despreciaban, no amaban a los pecadores, cuando al pecador se le debe de amar, hermanos, mas no al pecado. Y así que él estaba sentado a la mesa con personas así, que habían venido y se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, ahora son los fariseos, primero eran gadarenos, después eran escribas, ahora son fariseos, que dijeron a los discípulos, empiezan a cuestionar, hermanos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, ustedes que no creen que tienen necesidad de mí, ustedes no quieren sentarse conmigo. Sin embargo, estos que ustedes desprecian, sí que entienden que tienen necesidad de mí, que están enfermos de pecado y que yo soy el médico divino. Así que esa es la interpretación de los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué les sirve toda su religiosidad? ¿De qué les sirve todos sus ritos conforme a la ley de Moisés si no hay en ustedes, en su corazón, misericordia? Porque no he venido a llamar a justos, o sea, los que se sienten estar bien delante de mí, sino a pecadores, los que reconocen que fallan delante de mi presencia todos los días, sino a pecadores al arrepentimiento. A ellos he venido, a los que se arrepienten, a los que se humillan delante de mi presencia y que reconocen el estado en que se encuentran. Alabado sea el Señor. Así que aquí tenemos un caso donde Jesús es juzgado y condenado por sus decisiones, hermanos, de tener misericordia del necesitado. Aleluya. Dice en Mateo 9, 32 al 34: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos, otra vez los fariseos, decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Hermanos, aquí tenemos otro caso en el cual a lo que Jesús hacía, algunos fariseos se lo atribuían al diablo. Que el Señor lo reprenda. Aleluya. En Mateo capítulo 12, versos 11 al 14, hermanos, dice la Escritura, es otra etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Una mano que la tenía seca, no artrítica, no reumática, la tenía seca, la tenía inmovilizada, no podía hacer
absolutamente nada con esa mano. Era como traer un palo seco o una rama seca. Pero el Señor le dice: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús no dice para matarlo o para acusarlo, algo menor, ni para matarlo, algo peor. Dice para destruirlo, hermanos. Aleluya. Por restaurar una mano, por sanar, operar un milagro creativo en esa mano, hermanos, estos fariseos empezaron a hacer una conspiración. Se empezaron a reunir fariseos y planeaban asegurarse de hacer algo de tal manera que nuestro Señor Jesucristo quedara bien muerto, que jamás pudiera volver a levantarse, jamás pudiera ministrar para hacer el bien. Aleluya. Solamente por restaurar una mano. En Mateo capítulo 12, versos 22 al 24, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, estaba asombrada, y decía: ¿será este aquel hijo de David, descendiente de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Una vez más, fariseos acreditándole al diablo lo que Jesús hacía. Hermanos, estas son las cosas que nuestro Señor Jesucristo experimentó durante su vivir en la tierra de Palestina, durante su ministerio. Dice Mateo 13, versos 54 al 58: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, o sea, de José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Nosotros conocemos a su familia. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y dice aquí la escritura: y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Esto se cumplió en él. Allá, en aquel tiempo, esto se cumple hoy, aquí, en esta iglesia, hermanos. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, ni en su propia tierra creían a la mayoría en él, hermanos. Y dice otra parte de la escritura que aún sus propios hermanos biológicos, medios hermanos, dudaban de él. Así que ni creían en él, y aparte la Biblia dice aquí que se escandalizaban, hermanos. Aleluya. Dice en Mateo capítulo 26, versos 3 al 5: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, hermanos, dice, se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender o tomar preso con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. Dice en Mateo 26, 14 al 16: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hermanos, aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo traicionado por quien solamente Él le había hecho el bien.
recibido un mal de parte del Señor Jesucristo, solamente el bien. Sin embargo, hermanos, a Judas lo traicionó. Mateo 26:55 dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me tomaste preso. En otras palabras, a cambio de enseñanzas de vida eterna, hermanos, ahora le estaban pagando con espadas y con palos. No usaron las espadas en contra de él, pero sí usaron los palos para empezar a machacarle a golpes el cuerpo. Dice Mateo 26:59-60: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Oh, es que ellos no eran experimentados en mentir, hermanos. No tenían tanta experiencia en mentir, pero al fin vinieron dos testigos falsos, dice. O sea, que de acuerdo a esta escritura, por fin consiguieron a dos testigos falsos, expertos, experimentados en mentir, para lograr que Jesús fuera martirizado y también que se le diera muerte. Mateo 26:67-68 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aleluya. Hermanos, experimentado en escupitajos, experimentado en saliva que le echaban a su cuerpo, experimentado en golpes, en puñetazos, experimentado en bofetadas, hermanos, que le daban en sus mejillas, a cambio de sus enseñanzas, a cambio de sus sanidades, a cambio de sus milagros, hermanos. Aleluya. Mateo 27:17-18, y luego versos 20-23, dice la escritura: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, los que se supone que tenían más sabiduría y experiencia en el conocimiento de la palabra de Dios, persuadieron a la multitud a que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. En otras palabras, prefirieron a un ladrón y a un asesino en lugar de aquel que les había estado dando riqueza espiritual, y en lugar del que lejos de asesinar, inclusive hasta le había dado vida a los muertos, hermanos, como al hijo de la viuda de Naín. Aleluya, que lo levantó de ese féretro. Bendito sea el Señor. Así como a Lázaro fue sacado, salió del sepulcro, hermanos, a la voz todopoderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice Mateo 27, versos 26-30: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, habiéndole abierto su piel en el rostro, en los brazos, en las manos, en el pecho, en la espalda, habiéndole abierto la carne por los latigazos en las piernas, en los muslos, en los pies, hermanos amados, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía.
y también lo desnudaron. Le quitaron casi la mayoría de su ropa, lo pusieron en vergüenza, le echaron encima un manto de escarlata a manera de burla y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole una vez más, experimentado en escupitajos, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza para hundir más las espinas en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27:35 dice: cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto significa, hermanos, cuando le hubieran crucificado, cuando le hubieron crucificado, esto significa cuando traspasaron sus manos con han de haber sido los peores clavos, los más mohosos, hermanos, los que causaron más infección. Traspasaron sus manos, traspasaron sus pies con aquellos clavos grandes, gruesos, hermanos. Aleluya, para asegurarse de que no se fuera a caer de aquella cruz. Dice Juan 20:19-20. Después que el Señor triunfa sobre la muerte, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de él, vino Jesús, el Cristo Espíritu resucitado, se apareció en medio de ellos. Vino Jesús y puesto en medio. ¿Por qué en medio? Porque él quería ser el centro de sus vidas. Y les dijo: paz a vosotros. Tengan paz. Aleluya. Estuve muerto, mas he aquí que he resucitado. Ustedes pueden tener paz, porque aunque mueran, un día yo los voy a resucitar. Alabado sea Dios. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. ¿Para qué les mostró las manos? Les mostró las manos para que vieran los orificios, los hoyos en sus manos que habían atravesado aquellos clavos. Y estoy seguro que deben de haber dirigido su vista a los pies, y también miraron los hoyos en los pies. Y luego les mostró también el costado. Se levanta la túnica para que vieran ese hoyo en el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Con esto quiero decir que el Señor decidió conservar los hoyos en sus manos. Decidió conservar los hoyos en sus pies. Decidió conservar el hoyo en su costado. Si él hubiera querido, las marcas hubieran desaparecido de las manos, de los pies y del costado. Sin embargo, decidió conservar los hoyos de sus manos y de sus pies. Pero Tomás dice, uno de los 12, allá en Juan 20:24 al 27 y luego el verso 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez, el primer día de la semana, después de su resurrección. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tengo que ver para creer. 8 días después,
estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, otra vez estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo, inmediatamente se dirigió a Tomás: quiero que sepan, hermanos, que el Señor no había estado con ellos, pero el Señor se dio cuenta de la expresión de Tomás. Así que inmediatamente se dirige a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo, mira mis manos, pon aquí tu dedo, mete tu dedo en mi mano, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Tú necesitas muchas pruebas. ¿Quieres pruebas? Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi costado. Mete tu dedo. Sabía que estaba viendo sus manos, sus pies, pero aún así le dice: mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado. Es una persona que necesita mucha prueba para creer en mí. Aquí estoy. Y sin embargo, le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una bienaventuranza en creer sin ver. Y el Señor, hermanos, siguió conservando los hoyos en sus manos y en sus pies y en su costado. Ya había pasado una semana. Lo pudo haber hecho la primera vez, no lo hizo. Lo pudo haber hecho la segunda vez, no lo hizo. El Señor siguió conservando los hoyos en sus manos y en sus pies y en su costado. Aleluya. El tiempo ha pasado. Cuando menos han pasado 2000 años. Y hay una profecía que dice en Apocalipsis 19, versos 11 al 13: entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, la ropa teñida en sangre nos indica la intención de Cristo de conservar las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado, y aún en su cabeza, las marcas de su crucifixión después de más de 2000 años. La iglesia principia teniendo Jesús marcas en sus manos y en sus pies. La iglesia ha continuado por cuando menos 2000 años, y todavía falta que se cumpla esta profecía. Así que después de 2000 y tantos años, el Señor sigue, mientras está su iglesia, sigue conservando las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies y en su costado y en su frente, en su cabeza. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo pensará conservar esas marcas? Y la pregunta continúa: ¿para qué conserva esas marcas? ¿Con qué propósito?
Dice en Apocalipsis 20, versos 11 y 12: y vi un gran trono blanco. La primera vez que se menciona color de su trono tiene que ver con su pureza, con su santidad. El único perfecto en el universo ante el cual serán presentadas personas imperfectas, con errores, con vida de pecado. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, en singular, no hay dos, no hay tres, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En otras palabras, esto significa que ninguna persona sobre la faz de la tierra y bajo la faz de la tierra podrá librarse de ser llevado ante la presencia del que hasta hoy en día es Salvador y no juez. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. No quiere decir que gigantes y enanitos, hermanos. Quiere decir que de todos los niveles sociales, de pie ante Dios. ¿Por qué de pie ante Dios? Porque el tiempo de estar delante de la presencia de Dios de rodillas, arrepentidos, confesando pecados y arrepintiéndose de toda su vida pasada y deseando hacer un pacto con Él para amarle y servirle, que muchos no quisieron hacerlo, pensando en este día que ya va, que aquí en la Biblia es como si ya sucedió. Hermanos, ese tiempo se terminó. Hoy hubo oportunidad de que alguien se humillara delante de Dios, se arrepintiera, se humillara de su vida de pecado, su pasado de pecado, y entregara su corazón al Señor para servirle, amarle, servirle hasta que Él venga. Hoy, mañana no sé, pero cuando llegue ese día, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ya no hay oportunidad de arrepentirse. Ya no hay oportunidad de salvación en este punto, hermanos. Y los libros fueron abiertos. Los libros es un libro, o los que sea necesario, para cada uno de nosotros, lo crea alguien o no lo crea. ¿No cree usted, si es que cree en los ángeles que andan alrededor de nosotros, que nomás nos andan mirando, andan tomando nota? Cada segundo de nuestra vida, cada pensamiento, cada palabra que sale de nuestra boca, cada sentimiento, con quién nos juntamos, para qué nos juntamos, para qué usamos el teléfono, qué hablamos en el teléfono, qué hacemos con el Facebook, para qué lo usamos. Todo, absolutamente cada segundo de nuestra vida. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida del Cordero de Cristo, y fueron juzgados los muertos por las cosas, los que ya habían muerto, y como hayan muerto en la condición espiritual de que hayan muerto, hermanos, van a ser sacados de donde serán llevados y puestos delante de la presencia de Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros según sus obras. Las obras abarcan todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos, segundo tras segundo. Tienen la capacidad los ángeles de hacer ese trabajo, porque es una autoridad especial delegada por Dios, una facultad delegada por Dios para ellos, hermanos amados. Pastor Andrade, usted nos había dicho que el tema es: tenemos un problema. ¿Qué no se salió del tema? Confirmo, el tema es: tenemos un problema. El problema es que Cristo, igualito que usted y que yo, de carne, de hueso, de sangre, exactamente con los mismos órganos exteriores e interiores, con todos los sistemas que usted y yo tenemos. El problema es que Cristo lo sufrió todo. T-O-D-O, todo. ¿Todos entienden la palabra todo? Aguantó todo. Siguió adelante a pesar de todo. Y cumplió el propósito para lo que estuvo aquí en la tierra. Y el problema es que algunos no quieren tener todo tipo de sufrimientos. No quieren aguantar todo. Y no quieren seguir adelante. Y tampoco quieren cumplir el propósito para lo cual Cristo nos tiene aquí en la tierra. Algunos se han salido de la iglesia por lo que acabo de mencionar en estos segundos. Y un día, lo crean o no lo crean, serán llevados ante nuestro Señor Jesucristo para ser pasados por un juicio. Los libros en donde los ángeles escribieron cada segundo de sus vidas, de los que se salen de la iglesia, del camino del Señor, porque no están dispuestos a sufrirlo todo, a aguantarlo todo, a seguir adelante a pesar de todo, a cumplir el propósito para lo cual el Señor nos ha traído a este mundo. Aleluya. Los libros en donde los ángeles escribieron cada segundo de sus vidas serán abiertos, y cuando llegue el punto en que dejaron su iglesia, cuando se llegue ese punto en ese tribunal, el punto en que dejaron su iglesia por el sufrimiento, por las pruebas, hermanos, ese será un serio problema, porque en ese momento el Señor, si es que les permite hablar y empiezan a soltarle su rollo: Señor, es que yo me salí por esto y me salí por lo otro, es que fulana me hizo esto, sultana me dijo lo otro, es que aquí, es que allá. Si es que les permite hablar, no les va a permitir hablar mucho, nomás va a extender sus manos y les va a mostrar los orificios. Ahí, sentado en el trono, todavía va a conservar las marcas en sus manos, en sus pies, y en su costado y en su cabeza. Y les va a mostrar los pies, y posiblemente les muestre el costado. Y no lo dudo, hermanos,
Porque en ese entonces habrá toda la eternidad de tiempo en adelante. No dudo, para dejar bien asentado que eres un Dios justo y que estará haciendo justicia, va a presentarles en la pantalla del universo, una pantalla gigantesca en vivo y a todo color, videos de Él, escenas de cada etapa de su sufrimiento hasta llegar al Calvario. Para los que por pruebas y por sufrimientos dejaron la iglesia. Hay cosas, hermanos, para terminar. Hay cosas que se nos olvidan. Se nos olvida lo que acabo de mencionar estos minutos atrás. Hay cosas que se nos olvidan. Lo que acabo de mencionar es una de esas cosas que se nos olvidan. Se nos olvida 2 de Timoteo 2:12. Es otra cosa que se nos olvida. La Biblia dice, y lamentablemente cada que llega lo que para usted es una prueba, es un sufrimiento, es algo insoportable. No puedo soportar esto. Cuando llega ese momento, por estar viviendo en la plenitud de la carne, en todo su esplendor, jamás viene a nuestra mente lo que la palabra de Dios dice. Se nos olvida 2 de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Se nos olvida Romanos 8:17. Se nos olvida que si no sufrimos con Él, ni recibiremos herencia, ni seremos glorificados, o sea, ni seremos transformados para tener acceso a su gloria. Porque dice, y si hijos, ¿cuántos quieren ser hijos de Dios? Todas las manos para arriba, ¿verdad? Queremos derechos, privilegios, bendiciones, mimos, ser chineados por el Señor. Y si hijos, también herederos. Eso también nos gusta. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso también nos gusta. Pero luego entra la parte que no nos gusta. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Se nos olvida. También se nos olvida Filipenses 1:29. Esta escritura también se nos olvida. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos olvida. Se nos olvida 2 Corintios 4:17, hermanos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Se nos olvida que por cada sufrimiento, por cada prueba, por cada tribulación, hermanos,
Dice una traducción: las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Dice otra versión: pero nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Dice otra versión: pues los sufrimientos ligeros y efímeros o pasajeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Todo esto dice en 2 Corintios 4:17 en 5 versiones. Y se nos olvida, hermanos, que aguantar pruebas, sufrimientos, tribulación tiene pago eternal. Lucas 22, 28 al 30 dice: pero vosotros los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Cada prueba que usted siente tener o pasar por ella, instantáneamente es una prueba en Cristo. Usted sufre por Él, con Él, porque Él es la cabeza. Pero vosotros los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Para ellos está la profetización de que serán los líderes, cada uno de los 12 apóstoles, líder de cada una de las 12 tribus de Israel durante el reino milenial. Aleluya. Y finalmente, vuelvo al capítulo de partida de esta reflexión, capítulo 53 de Isaías, verso 5, donde dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido, o sea, machacado, hecho pulpa, quedó amorantado. Así como agarran un mazo los carniceros y empiezan a machacar, a golpear en la carne, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, si no aceptamos el sufrimiento en nuestra vida, tenemos un problema. ¿Me entienden? Tenemos un serio problema, un grave problema, porque el Señor, estando dentro de una congregación aquí en la tierra, sufrió igual y más que cualquiera de nosotros. En esos 3 años y medio sufrió más que lo que nosotros podamos sufrir en toda nuestra vida. Y Él lo aguantó todo, lo sufrió todo, y siguió adelante a pesar de todo, y cumplió el propósito para lo que vino aquí a la tierra. Aleluya.
Y el Señor a ellos se los dijo muy claro: ustedes son ovejas y los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Van a sufrir, pero si sufren aquí, van a reinar conmigo allá. ¿No quieres sufrir? Te equivocaste de lugar. No hay lugar en ninguna iglesia sobre la faz de la tierra para ti si no quieres sufrir, si no quieres que te toquen el pétalo de una rosa, no quieres ser herido, no quieres ser ofendido, no quieres escuchar ninguna palabra medio inadecuada, quieres perfección, quieres escuchar perfección, no quieres ni que te roce el aire. Pues quienes dicen: yo por eso no me junto con los hermanos para no sufrir. Tremenda filosofía. ¿Será del Espíritu Santo esa filosofía? Mejor no me junto con los hermanos porque voy a sufrir. Hecho, dice una versión, hecho para el dolor. Aleluya. Puestos de pie.